¡Viva la mañana! Energía sigue. Aquí en Viva la Mañana, señores, llega el momento estelar de nuestras entrevistas, nuestro intercambio de información que hacemos con los que saben del contenido que tratamos, de los temas. Son especialistas, señores, como siempre. Recordar que hoy es 23 de septiembre, Día Internacional de la Lengua de Señas, y esto fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017, conmemorando así la fecha de la fundación de la Federación Mundial de Sordos, que se fundó en 1951. Por este tema tenemos a nuestro invitado estelar, lo recibimos con un grato aplauso. Él es Joel Mercado, intérprete de señas. Bienvenido, bienvenido. Y él habla, así que vamos a escuchar. No puedo responder en señas, va a ser más fácil. Bienvenido, Joel. Gracias. Puedes gracias enseñarnos un poquito, Sí. pero queremos escuchar tu voz en esta ocasión. ¿Qué te motivó a aprender lengua de señas? Bueno, yo aprendí originalmente para enseñar de la Biblia a las personas sordas. O sea, yo comencé a los 14 años, yo soy testigo de Jehová, comencé a los 14 años y fue para enseñar. Yo no pensaba que iba a vivir de esto y al final terminó convirtiéndose en mi trabajo y sigo todavía enseñando a las personas Es sordas. decir, que tienes el don de maestro y en lengua de señas. ¿Y qué tan efectivo fue, o sea, y qué necesidad tenía la congregación, verdad? Había muchas personas que requerían de ese lenguaje de señas. Claro que sí, porque en nuestro país, mal contado, hay alrededor de 200.000 personas sordas. Eso sin contar los que están fuera del país. Sí. A nivel mundial hay más de 70 millones de personas sordas. Entonces, imagínate cuando uno está en los lugares que logra encontrar una persona sorda y muchos no manejan la lengua de señas tal vez porque no han tenido la oportunidad de ir a una escuela. Ahora se le ha dado más auge al tema de la educación, se ha trabajado mucho más, pero en aquel entonces, estamos hablando 20 años atrás, eso... ¿Es cierto que cada país tiene una lengua de señas oficial? Sí, cada país tiene su lengua de señas. En el caso de nosotros acá, tenemos la lengua de señas dominicana como base la lengua de señas americana, solo que cambian aspectos culturales. Lo mismo pasa con otros países, por ejemplo, como en Ecuador, hay muchas señas que son parecidas igual, porque la Sí. base de la lengua de señas Te iba americana. a preguntar sobre eso, si no es un desafío tener diferencias en este lenguaje, producto de que si fuese universal, estaría quizás una persona en capacidad de comunicarse con cualquier sordo en el mundo. Sí, eso es, en verdad es un desafío. Sí. Pero como todas las personas quieren resaltar su cultura, establecen su propia lengua de señas. Casi en toda América la base es la americana, solo que cada uno ha ido estableciendo su propio diccionario. Ahora nosotros tenemos nuestro diccionario. No cambia mucho, pero hay cosas que son más nuestras. ¿Este diccionario es nuevo, es una innovación o ya lleva mucho tiempo? Es nuevo este diccionario, en realidad tiene alrededor de 2 años, más o menos, un estimado, 1 año y algo, que fue trabajado a través del CONADI, la Asociación de Sordos, la Asociación de Intérpretes, entre otras instituciones más, Ministerio de Educación también, que estuvieron trabajando y recopilando las señas alrededor de todo el país. Un grupo de sordos peritos, expertos, más un grupo de intérpretes estuvieron y otros analistas recorrieron el país completo viendo cuáles eran las señas que más se usaban. Porque como hasta hace poco lo que más se dependía era la lengua de señas americana, entonces se necesitaba establecer una lengua de señas nuestra y a la vez con el propósito de que se estableciera igual la ley de lengua de señas que ahora mismo existe. ¿Hay demanda en el país para profesores, personas que sirvan de intérpretes? Sí, hay su demanda. Todavía estamos cortos. Y puedo decir, lo voy a decir así, tal vez no debería de expresarlo mucho, pero si explotara ahora mismo todo, no daríamos abasto. O sea, si ahora mismo todos los sordos fueran a los hospitales y los hospitales tuvieran que buscar intérpretes, no tendríamos suficientes personas. Sí, porque están
los sordos, ¿verdad?, de naturaleza y los que se hacen sordos. Y los que también ya, por motivos de accidentes y también de cronológicos, también van perdiendo la audición. Joel, ¿ha contribuido la tecnología a enriquecer ese lenguaje o esas normas? Claro que sí, ahora mismo existen aplicaciones que te permiten comunicarte con una persona sorda. Podemos hablar, los sordos que pueden escribir y leer, es fácil tomar un bloc de notas en tu celular y comunicarte. Los sordos que hay aplicaciones que son tipo diccionario, que puedes revisar, puedes investigar palabras. La inteligencia artificial también ha permitido que se avance en muchos de esos aspectos. Que hay que decir que no son sordos, sino que son mudos. No, al contrario. O al contrario, Al ¿verdad? contrario, Que son sordos. no hablan porque son sordos. Exactamente. Por No eso- necesariamente son mudos. No. Sí, es que una persona muda es una persona que no emite sonido, porque sus cuerdas vocales están atrofiadas. Una persona sorda no te modula como lo hacemos nosotros, Sí. porque no te ha escuchado. Porque no aprendió del sonido. Sí. Exacto. Y muchos no son sordos completos, muchos son hipoacústicos o tienen una sordera a un mayor grado. Hay niveles de sordera. Algunos te pueden escuchar con los audífonos, otros usan implante coclear, que la primera dama ha estado trabajando mucho con ese. Logró hacer que a niños, a los jóvenes, que es la mejor edad, se les pueda hacer ese implante porque es costoso. Ujú. Y esa operación técnicamente hay que hacerla en Estados Unidos. Deteniéndonos ahí, ¿cómo ves tú el aporte tanto gubernamental como privado para las personas sordas? Vamos avanzando. No, voy a ser muy sincero, muy sincero. Hay muchas cosas en las que el gobierno está haciendo. Muchas cosas en las que las instituciones privadas están haciendo. Pero no nos es falta, el máximo. Nos Exacto. falta todavía. Falta mucho, porque, ejemplo, los hospitales nuestros no tienen intérprete de lengua de señas. Entonces, cuando un sordo va, Sí. ¿qué pasa? Y entonces, recientemente hubo un sordo que su hija era la que estaba enferma y al final le inyectaron algo y él se sentía frustrado porque él dice, no sé qué le inyectaron Dios. por la crisis que estaba pasando. La enfermera explicó, pero me tuvieron que llamar y yo explicarle en videollamada. Pero, ¿qué se hace en un caso así? Sí, y que tenía la facilidad de contactarte a ti, pero necesitamos Pero que haya. otros no tienen Sí. esa facilidad. de Pero ¿sientes comunicarse. tú optimismo? ¿Cómo visualizas el futuro de la lengua de señas en la República Dominicana? ¿Cómo lo ves? Se va trabajando. Todavía habemos personas que estamos dándolo todo, entre sordos y oyentes, que estamos sacrificando tal vez aspectos personales, que pudiéramos dedicarnos a otra cosa, pero estamos involucrados en esto. Sabes que aquí hemos tenido, ¿verdad? Es como de la casa a Carlos Torres, que está, ¿verdad? Es un profesional Audiólogo. de eso audiólogo y que representa una marca. Y entonces él siempre nos habló del anteproyecto de ley que estaban presentando en el Congreso para que se asuman los costos, por lo menos en términos de la niñez, ¿verdad? Y entonces eso iba muy avanzado, no tengo información de si eso se convirtió en ley y eso, pero eso es para esa parte en términos estatales y en términos del Estado, que por ahí podría ser eso un aporte porque ya viene por ahí un patrocinio, ¿verdad? En esa, sobre todo para la instalación de del aparato. Los aparatos que son bastante cocleares, costosos. ¿verdad? Para en eso. Entonces, pero ciertamente eso, cada cual tiene, como dicen, necesidad. que bandeársela por sus propios medios en esos términos, porque son casos que no son fundamentalmente los seguros, ¿verdad? Sí, por ejemplo, solo mencioné el caso del tema de los hospitales, pero cuando hablamos de los temas, por ejemplo, las universidades,
No Eso solo te quería terminan la preguntar. educación de su escuela, Sí. las universidades, pero lamentablemente la mayoría de las universidades son privadas. Ujú. Hay universidades que te proveen la beca para el soldo. Tú tienes una condición de discapacidad, te proveen la beca, pero el soldo tiene que buscar el intérprete, tiene que pagar el intérprete, Sí. porque al final es un trabajo. Ujú. Al final ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? me ha tocado, no, no me ¿Eh? gusta mucho, pero me ha tocado. Sí, para llevar un mensaje allí, ¿qué le dirías tú a la ciudadanía sobre la importancia de entrenarse en lenguas de señas? ¿Por qué sería importante que la ciudadanía se interese por esto? Bueno, la lengua de señas es un idioma. La lengua de señas es un idioma. Las personas sordas, maravillosas. Son personas que tienen mucha cultura, mucho deseo de hacer muchas cosas. Y cuando le das la oportunidad, está perfecto. Hoy es un día que es para ellos. Ujú. Sí. Yo estoy aquí, podía haber un soldo igual. Es un día para ellos. Todos usamos la lengua de señas, todos los que estamos involucrados, pero la lengua de señas es un idioma así como el inglés, el francés, y ayuda a conectar, a que uno se pueda comunicar con las personas, ya sean jóvenes, adultos y demás. La lengua de señas está estructurada igual que el idioma, cualquier idioma con su alfabeto, palabras, la Tiene conformación. reglas gramaticales, tiene parámetros Wow. que si no se siguen puedes causar una guerra mundial prácticamente. Y de hecho, eso el oficio de la traducción. Es una traducción igual que si fuera de un idioma a Sí. otro, ¿verdad? Exacto, porque hay traducción y hay interpretación. Sí. Hay traducción, que es cuando tú logras preparar el material para que sea lo más exacta posible. Y hay interpretación, que es cuando, así como estamos en vivo, yo voy escuchando y voy haciendo lo más adecuado o lo más correcto lo que estoy escuchando, pero no necesariamente tuve preparación previa para que sea una grabación, algo exacto, 100%. Y la seña es una manifestación natural del ser humano. Y hay Signos. muchos oficios, por ejemplo, los tráficos. ¿Eh? Sí. A propósito del béisbol, la En el seña es deporte. fundamental, ¿verdad? Entre el catcher y el pitcher. Para no, y los coaches. Un ¿verdad? dato que lo pueden buscar, las señas en el béisbol iniciaron por una persona sorda. Sí. Oh, mira qué novedoso Lo esto. pueden buscar cuando den los tips otra vez. Joel, Sí. ¿en qué esfera de la vida Para el ha rinconcito. surtido más evolución la lengua de señas? ¿Y en el deporte, en la educación? ¿En qué esfera es más notable? En este caso, en la educación. En este caso, en la educación, porque muchas personas quieren aprender. Sí. Entonces, habemos unas cuantas personas que estamos trabajando para que el arte sea más accesible. Ya internacionalmente hay películas. Estamos tratando de que hagamos también acá lo propio Mira qué nosotros interesante. con nuestro cine dominicano, el teatro. Aquí aunque está el teatro orquestral, todavía no tiene el auge que tienen otros países. Por eso el aspecto como que más se nota es en la educación o los noticiarios que incluyen la lengua de Y señas. recordemos que el cine fue mudo. Sí. Fue a base de Ah, señas. iba a hablar del Migo Sí, también, o sea, que es una dramatización que se lleva a cabo por señas y esto. ¿Qué tan orgulloso te sientes de ser un intérprete de señas? Uy, mucho. Mucho. ¿Cómo te has Muy. sentido tú? Tenía también, esta, me la cogiste de mi lista. ¿Cómo te sientes tú cuando puedes ayudar a una persona que no tiene la otra forma de comunicarse, sino es a través de ti? Contento, o sea, yo vivo esto. Tuve el honor de participar en el concierto de Coldplay como intérprete de lengua de señas. Wow. O sea, todavía la semana yo sentía La la adrenalina. adrenalina y quería, ¿cuándo viene el otro? ¿Han hecho alguna vez algún evento masivo que solamente sea en base al A la lenguaje lengua de de señas? señas, ¿Verdad? acá, Que el disertador sea, ¿verdad? El ponente sea hablando en señas y el público. todavía evento per se Masivo, ¿no? masivo no. Los eventos que más se hacen así
Por ejemplo, las asambleas de los testigos de Jehová, que Sí. tienen, se reúnen y van muchas personas sordas de todo el país. Es totalmente en Pero lengua yo he de señas. visto en diferentes plazas comerciales que se reúnen Sí, y que tienen actividades. pero como puedes ver ahí, están hablando con un intérprete al lado. Sí. Entonces no es Mm. como un evento que solo sean de sordos, que los sordos sean los que estén hablando o que solo se haga la lengua de Sí, que señas. sea un intercambio entre sordos. Que se haga la lengua de señas. Fuera de eso no ha habido algo así, porque por lo regular en la mayoría de los congresos que hay, incluso con actividades con sordos, siempre hay uno, dos o tres que tal vez, aunque sea la lengua de señas del centro, hablan y usan un intérprete. Hoy ya se ha tomado como una normativa, precisamente por mandato de las Naciones Unidas y todo eso, que en los actos oficiales, por ejemplo aquí, cuando habla el presidente o en cualquier evento, hay una persona. Claro, Joel, ¿es fácil aprender lengua de señas? Lengua de señas, eso es fácil, eso es sencillo. El idioma es hermoso, precioso, es fácil. Lo difícil es recordarlo todo. Lo difícil es interpretarlo, que es parte de mi trabajo, pero aprender, por ejemplo, voy a soltar este micrófono un segundo. Yo te lo agarro, ven, yo te ayudo. Por ejemplo, si vas a decir buen día, ¿qué haces? Buen día, o cómo estás, o bien, Bien. Y una, gracias. y una discusión, una polémica, Bueno. sería interesante eso. Se da, me imagino que se da. Se da. Joel, ¿qué piensas tú sobre el futuro a nivel de tecnología? Ya vemos cómo un gran innovador de la tecnología puede abrir el cerebro, introducir un chip y demás, devolver la vista, un sinnúmero de hallazgos y descubrimientos que se pueden hacer. ¿Cuál es tu optimismo en cuanto a que la ciencia pueda dar respuesta a los sordos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Has investigado un poquito sobre esto? Van avanzando poco a poco. Todavía queda mucho porque ustedes saben que el cerebro todavía no vamos ni la milésima Ni parte siquiera lo de utilizamos por completo. para poder entenderlo. Entonces, van avanzando. Todavía hay muchas cosas. Un ejemplo es el implante coclear, que es una operación. Sí. Se le coloca y usan un aparato. Después de ahí, lo que vendrá después, no sabemos. Los científicos todavía siguen trabajando con eso para ver cómo pueden trabajar en la reconstrucción total de una pérdida auditiva. Porque hay sordos por nacimiento, hay sordos que la adquieren después. ¿Y una persona que nace sorda puede operarse? ¿Tiene alguna probabilidad de escuchar por lo menos un poquito y aunque Eso sea lo- completar con el implante? Eso lo determinan los estudios del momento. Porque hay personas sordas que han tratado de colocarle hasta los audífonos normales y no le funciona. Se hacen los estudios a ver si tiene la oportunidad. Si tiene el chance, se hace la operación. Si no, Porque es como reconstruir el tímpano, que es la base fundamental, y entonces quizás... Que se han descodificado esos sí. sonidos, esas señales. Y en es el cerebro. como ponerle un chip, ¿verdad? Exacto. Que le funcione. Y es complicado porque los casos son diferentes. sí. ¿Cómo te sientes tú con la acogencia del sector privado en torno a dar trabajo? Si hay algún tipo de discriminación para los sordos, ¿cómo ves ese campo? Eso es lento, muy lento. En realidad, muy lento. Tengo que ser Precisamente por la falta de preparación, Sí. ¿verdad? tengo que ser honesto. Una es el tema de la falta de preparación, otra la falta de oportunidades. Porque a veces no necesariamente tienes que ponerlo en un puesto ejecutivo, Sí. pero hay sordos que van aprendiendo en la marcha. Como muchos de nosotros hemos estado tal vez en algún trabajo y hemos ido aprendiendo sobre la Escalando. marcha. Y luego ya viene la preparación. Porque Quiere hay decir que la inserción es muy lenta. es lenta. En ese sentido, la inserción es lenta. Pero me imagino que la lectura ayuda mucho también en cuanto a las reuniones y el aprendizaje en sí. Sí, pero aún así. El proceso de alfabetización, ¿cómo es? ¿Cómo se da? El proceso, ustedes saben que los sordos, las personas con discapacidad auditiva piensan más, vamos a decirlo así, como en imagen. Sí. Es como si fuera una película moviéndose en su cerebro. Entonces, es un poco más complicado, porque al nunca escuchar una palabra, técnicamente, hay veces que enseñarle una palabra que cuando cambia una letra de una O a una A veces es un poco más complicado.
hay un proceso que es enseñarle la misma lengua de señas, que la Asociación de Sordos, como el CONADIS, están haciendo un excelente trabajo en ese aspecto, porque están buscando la manera de que estén. ¿Te ha tocado trabajar con niños? Sí. Bueno, yo trabajo en una institución que trabaja con niños. Yo soy el intérprete oficial de lo que es el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia. Entonces ya me ha tocado, porque hay niños que están dentro o hay padres que tienen sus hijos dentro y son sordos. Entonces muchas veces he tenido que ser el puente entre ambos. Joel, quiero aprender señas. ¿Cómo me dirijo? ¿A dónde me dirijo? ¿Cuáles son los centros para aprender? Bueno, ahora mismo hay muchos que están dando, que se está haciendo la apertura. Está, por ejemplo, lo que es la Escuela Nacional para Sordos. Están también, hay universidades que están dando como UNIBE, APEC. Las escuelas vocacionales están haciendo el proceso para la apertura, en el cual yo estoy participando. Pronto para una apertura al público en general, para ver si se incluyen. Entonces son de las opciones, Infotep también, son de las opciones que hay. Hay asociaciones y fundaciones, por ejemplo, ahí está MEPS Intérprete, lo pueden buscar igual. Está la Fundación Manos que Inspiran, también pueden buscarlo, que son personas que están preparando en lengua de señas, que están dando esa capacitación en lengua de señas. Mira qué bien. Bueno, una entrevista, señores, bastante importante, ya que es un tema que toma relevancia. Muchas veces en la República Dominicana pierde de vista esto, pero siento que hemos avanzado en cuanto a la inserción, tanto laboral como en los terrenos educativos. A propósito de la Feria del Libro, ¿hay alguna actividad especial? ¿Van a participar ahí? Se está coordinando ese detalle. Vamos a ver las sorpresitas. Vayan a la Feria del Libro para que no se la pierdan. Bueno, Nos pues gustaría algo hay. que dejaras también un mensaje para motivar. Ahorita te preguntaba cómo te sientes tú al ver a una persona que has podido ayudar. Yo creo que esa es la mejor motivación que puede tener una persona para insertarse en esto de lengua de señas, pero queremos escucharte a ti dándole ese consejo, esa recomendación a nuestra audiencia. Claro, yo aprendí lengua de señas, ha sido una de las mejores cosas que me han pasado. Claro. Porque hasta en el proceso de cómo procesar la información es mucho mejor. Entonces, si usted quiere aprender lengua de señas, hágalo. Si no quiere, déle el intento y verá cómo su vida cambia. Asóciese con la persona sorda y va a ver cómo el mundo es diferente, pero esa diferencia le va a generar un buen gusto. Y yo diría que es un acto, una manifestación de amor. Claro, y de nobleza. De nobleza, o sea, porque que realmente es gratificante para quien puede ayudar a otra persona mediante esa herramienta a comunicarse con los demás, ¿verdad? Ante ese impedimento, es un acto, ¿verdad? Bellísimo. No solo comunicarse, señores, quiere decir a conectar personas con su propósito. Yo quiero felicitar de manera muy especial tu propósito de vida hecho realidad. La iglesia te llamó y tú has sido un instrumento de la palabra del Señor para poder instruir en la palabra, en primer lugar, a estos chicos, a tu iglesia, y luego esto se extrapoló a un servicio hacia la sociedad. Qué bueno, señores, hemos conocido en Joel un alma de aporte y es lo que queremos multiplicar desde No Viva podemos la Mañana. dejar ir a Joel sin que nos enseñe a decir Viva la Mañana en lengua de señas. Vamos a ver cómo nos va. Primero lo vamos a hacer en señas y entonces lo vamos a acompañar, ¿verdad? Vamos primero del a que grito. él lo haga. Sí, Viva la mañana. Viva la Viva Okay. la mañana. Viva la mañana. Viva la Ahí. mañana. Sí, viva la mañana. Okay. Señores. Vamos a 1, 2 y 3. Entonces, Viva la mañana. Y decimos De nuevo, también. y entonces nosotros decimos ¡Viva la mañana! el aplauso para Joel.
¡Viva la mañana!